el análisis que hace Adela sobre las 4 cortinas de los modelos de la ética aplicada. El primero funciona deductivamente, que la primera es la premisa con los principios morales. La segunda es la razón concreta, siendo la conclusión de la aplicación. Siempre vamos a tener que la primera son los principios morales, la segunda serán las razones concretas para aplicar nuestra propia ética. Aquí la vía es inductiva, en la segunda del análisis de Adela, que la vía es inductiva. No se trata de resolver los conflictos desde la aplicación de los primeros fundamentales, o sino es el criterio convergente de todos los hombres. La ética nunca nos va a resolver nuestros problemas. Nosotros tenemos como deber buscar solución a esos problemas. Por eso la ética nos enseña sobre nuestra condición moral y sobre nuestros valores, y en la condición personal de la ética y la condición personal social. También tenemos la propuesta que también hemos presentado, ya que según cuál hay que distinguir entre la ética y que se orienta por las ideas fundamentales de las normas del descubrimiento del principio ético, que siempre vamos a tener como objetivo llevar el bien de la ética, descubriéndola preocupada por diseñar el marco racional de los principios que permiten aplicar en la vida cotidiana al principio del descubierto, de orientarse a la idea de nuestra propia ética, de una aplicación que entiende a la conciencia y a las circunstancias. ¿Cuáles son las consecuencias que nos puede llevar al no tener ética, y cuáles son las circunstancias que tenemos al tener una ética? La hermenéutica crítica es el modelo que propone la cortina. Ni un modo inductivo ni inductivo, sino que es la circunciabilidad propia de la hermenéutica, lo que es una vida del círculo vicioso, de lo que siempre estamos rodeados. Esta es la hermenéutica, que siempre va fecundado. Aquí no se trata de aplicar deductivamente los principios generales o los casos de las dimensiones que crean oportunas en los casos particulares, sino el descubrir los distintos ámbitos, la particularidad de la modulación de los principios en común. Siempre vamos a ir diseñando poco a poco nuestra ética. La ética aplicada a las profesiones. Esta es la parte más importante donde nosotros podemos aplicar nuestra ética como profesionales. La ética aplicada a las profesionales es específica de diversas profesiones en concreto, y por otro lado también son orientadas a mostrar la ética fundamental donde estamos fundamentados como profesionales, que ha presentado que tiene una que nos enseña cómo se aplica claramente al ámbito de las profesiones. Por decirlo así, como les decía anteriormente, siempre nuestra ética va a ser personal y social. ¿Por qué? Porque en nuestras profesiones siempre vamos a llevar nuestro criterio personal y el criterio social. ¿Qué conviene resaltar en la ética aplicada? Primero, vamos a resaltar que las profesiones deben ser, en primer lugar, una ética en sentido pleno de la palabra. Todo lo que abarca ética tiene que llevar consigo los valores morales, los valores, todo tiene que llevar como lo aplica la primera parte, que cómo conviene resaltar la ética aplicada. Siempre vamos a resaltar lo mejor de nuestra ética o de nuestra profesión. En el segundo, la ética profesional debe ser aplicada. Debe suponer plano de las reflexiones de las propuestas morales en lo que constituye específicamente a cada profesión en el marco social de las mismas. ¿A qué nos debemos? Si yo soy periodista, yo me debo a una sociedad que debo de informarle y no debo desinformarle. Siempre debo decirle la verdad y decir tal y como son las cosas, sin ponerle ni quitarle. Solo debo de decirle e informarle y educar a esa población a la cual yo estoy informando. Ese es lo que nos enseña, que de la ética debe ser aplicada a cada profesión. Si usted es un médico, su profesión le está enseñando a que su deber es rescatar vidas, es tener
es mantener la salud de una comunidad. Evitar dos errores extremos. Por un lado, el moralismo y tener en cuenta socialmente la reflexión moral tal como ha sido pasada por los filósofos. Para orientar las prácticas sociales, los moralistas no pueden pretender hablar de la cátedra. No todos podemos hablar sobre una cátedra de ética, ya que todos, si nosotros no ejercemos muy bien la ética, no podemos hablar de ética. También nos habla que la ética aplicada es encerrada. Por otro lado, el separatismo o separatismo que puede ser definitivo por ciertos casos. Los profesionales aduciendo que cada profesión en su ámbito de actividad, dotando de su autonomía. Todos como profesionales tenemos una autonomía de ejercer nuestra propia ética social o ética personal. Yo en un medio de comunicación no puedo ir a ejercer mi ética personal, ya que no puedo opinar sobre un hecho noticioso porque mi deber solo es informar a la población, no de opinar de lo que está pasando. Ese es el error grave que muchas veces cometen periodistas, que se someten a la noticia y dan su propia opinión, no dejando que el pueblo o que una sociedad que están informando tenga su propia opinión o su propio conocimiento de lo que están informando. Desde el punto de vista de ontológica personal, habrá que afrontar las cuestiones siguientes. Plantear cómo se realiza, cómo se controla la actividad profesional, la autonomía de las personas implicadas. Siempre vamos a tener ese problema de defender nuestra autonomía de nuestra propia ética. Siempre tenemos que controlar, no excedernos de nuestra ética ni de nuestras propias opiniones. Concretar cómo se realizan las exageraciones de las justicias desde la gracia de la actividad profesional. Uno de los rasgos que siempre moderan es que la injusticia pondera en nuestra sociedad. De las exigencias, siempre vamos a tener exigencias de aquellos que estamos sirviendo. Por ejemplo, nosotros los profesionales de las comunicaciones, siempre se nos va a exigir tener una buena credibilidad para que una sociedad crea en nosotros de lo que les estamos informando y no desinformar a la población. Definir los principios y normas por lo que debe regir la profesión. Desde la deontología, en la profesión se resalta la dinámica de los principios. Siempre tenemos que tener principios. Antes de tener ética, tenemos que tener principios. Definir nuestros propios principios y normas como persona y como sociedad. Tenemos que tener en cuenta las vertientes teológicas desde la cual aparecen otra serie de reflexiones decisivos para determinar la moral en la misma. Siempre vamos a tener la moral en las mismas opiniones. Para esto les voy a dar 3 casos en la que la vertiente teleológica, desde la cual aparecen otra serie de reflexiones. Por ejemplo, hay que precisar cómo la actividad profesional remite al bien. Siempre hay que ver cómo nuestra actividad profesional tiene buen rendimiento o remite al bien de una sociedad o al bien personal de nosotros mismos. Hay que relacionar el ejercicio profesional con la relación de las virtudes, especialmente de aquellas virtudes que tienen más conexión con nuestra profesión, que son específicas. Por ejemplo, si yo soy periodista, si yo soy muy bueno para hacer análisis, voy a hacer un análisis de lo que yo estoy informando y voy a presentar a la sociedad ese análisis de lo que está pasando en mi país, de lo que está pasando en mi sociedad, para informarles o no, para no incentivar a la lujuria. Por ejemplo, en una marcha por decirlo así, de la sociedad civil. En una marcha de la sociedad civil, ¿qué debo hacer yo como periodista? No debo ir ni de derecha
ni de izquierda. Debo ser centrista. Debo de dar bien la información para que ni uno ni otro se sienta mal de lo que yo estoy hablando. Debo estar centrado en lo que es informar del hecho noticioso. Si la movilización iba a una cantidad de personas, eso lo voy a decir, pero no voy a ir a favor de las personas que están en la movilización. Ese es lo que nos indica que el ejercicio de nuestra profesión realiza las virtudes, específicamente aquellas virtudes que más tengan conexión a nuestra ética profesional. Ya para ir concluyendo, les voy a decir o les voy a dar que los ejercicios de las profesiones, como cualquier otra actividad, y la moral siempre juega la última instancia en el modo que las personas concretan las profesiones, en este caso deliberan de su actuar o de sus virtudes o de lo que están haciendo. Son aquellos que entonces realizan 3 categorías que son fundamentales. La conciencia moral. Siempre debemos de tener presente la conciencia moral. Siempre debemos tener presente eso, que nuestra conciencia moral nos va a dictar de qué es lo que debemos hacer, bien o mal. Eso es lo que nos implica la conciencia moral, de qué es lo que estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. La responsabilidad. Siempre tenemos que tener responsabilidad en nuestra propia ética. La ética nos enseña que debemos de ser responsables. Por eso las éticas aplicadas siempre nos van a decir que tenemos ética personal y ética social. ¿Qué comprende la ética personal? La ética personal en la responsabilidad. Debo ser responsable en mi profesión, debo ser responsable en mi trabajo, debo de ser responsable en mis actividades. En lo social, debo ser responsable a quienes me debo. Si yo estoy informando, debo decir todo lo que debo decirle a una población. La sabiduría de la práctica. Siempre debemos de ser sabios. Dice un dicho que una verdad mal dicha puede dañar a muchos. Entonces siempre debemos de tener sabiduría en la práctica de nuestra ética. Le doy muchas gracias a ustedes por el tiempo que se han tomado para estar conmigo enseñándoles sobre las éticas aplicadas. Y recuerde que siempre la conciencia en la moral, debemos tener siempre conciencia en la moral y responsabilidad y sabiduría en la práctica de nuestra ética, de las éticas aplicadas. No importando qué profesión ejerzamos, siempre debemos de tener y ir pegados a nuestra propia ética. Muchas gracias por haber compartido conmigo este momento. Hasta la próxima.